Saludos, soy Manuel Bermúdez, soy titular de Filosofía en la Universidad de Córdoba y estoy aquí con el doctor Rafael Diego Macho Reyes eh, para, para discutir, para debatir sobre un asunto que consideramos que es bastante importante, que es ni más ni menos que reflexionar sobre la ética de la comunicación científica. Es además un momento bastante particular porque el doctor Macho Reyes, defendió su tesis hace pocos días, brillantísimamente, y a raíz del trabajo que ha estado desarrollando en los últimos 7 años, pues han surgido muchísimas consideraciones que consideramos que son clave a la hora de analizar la realidad que nos circunda. El formato va a ser fundamentalmente expositivo por parte del doctor Macho Reyes e iremos principalmente tratando de reconducir o conducir, si fuera necesario, algunas de las consideraciones que se comparten para, para tratar de clarificar una situación como la que nos atañe. Y sin más dilación, lo que me gustaría preguntarle a Rafa, que fue mi director, yo fui su director de tesis, fue mi doctorando, de ahí que me sienta particularmente orgulloso del resultado de la sesión, es ¿por dónde empezaría, Rafa, si tú tuvieras que hablar sobre la ética de la comunicación científica? Pues lo primero de todo, agradecerte, Manuel, o profesor Bermúdez, dado que esto es un acto académico, el hecho de que me hayas invitado a participar de esta conferencia plenaria y expresar, antes de nada, un sentimiento que es, no sé si el término es correcto, pero me siento muy abrumado. Estoy abrumado de poder participar de un evento como este porque simplemente consultando la web de lo que es este Congreso Nodos, uno adquiere una humildad tremenda al ver que este es un metacongreso, porque es un congreso de congresos donde cada nodo tiene sus 6, 7, 8, 10 simposios diferentes y además hace una radiografía sociológica, epistemológica, filosófica, comunicativa, de muchísimas façades o de muchísimas caras de nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces, poder participar en esta conferencia plenaria, dado el bagaje de las investigadoras y de los investigadores que tenemos en el Congreso, es algo que destacar. Respondiendo a tu pregunta, al respecto de la ética de la comunicación científica, hay un término que, que hemos descubierto, que hemos trabajado mucho durante esta tesis doctoral que estaba señalando, que hemos defendido hace muy pocos días en la Universidad de Córdoba, y es el hecho de que la comunicación científica parte de un concepto que es el no saber, y ante el no saber, probar si lo que se sabe, y cómo se sabe y cómo llega a la sociedad, y luego cómo la sociedad lo recibe. Porque no todo el mundo tiene por qué ser experto o experta en el ámbito, pero sí tiene que tener la confianza de que quien le está contando lo que le está contando es verdadero. Y muchas veces, como ese significado científico se vehicula lingüísticamente con significantes que son polisémicos por naturaleza, pues la interpretación de lo que se supone que es un hecho neutro hace que la lectura de ese fenómeno científico tenga muchísimas vertientes. Voy a poner un ejemplo que suele ser polémico, pero es la energía nuclear. La energía Claro. nuclear, si se analiza como un elemento científico, pues es de las fuentes de energía no renovable la que por proporción de cantidad con respecto a la energía que se produce es la que las relaciones están más a favor de la energía que se produce respecto de la cantidad que se gasta. Esto Mm, ya provoca posicionamientos porque el hecho histórico del ya. uso de la energía nuclear ha llevado a desastres, ha llevado a diversos problemas, uno de los cuales, por ejemplo, pues ha sido Fukushima recientemente, ¿no? O en los 80 fue Chernóbil. Y luego además el aparato cultural también nos mediatiza mucho Mm, ese concepto. Entonces habrá gente que ante el hecho científico de la fisión del átomo para producir energía esté muy a favor y gente que, sin embargo, ujú. tenga una opinión más reservada por las consecuencias de ese fenómeno. Ahí quiero yo hacer un apunte, a ver qué te parece. Mira, Rafa, cuando existía el aula de la Universidad de Córdoba, utilizábamos como ejemplo de antilogon justamente el debate sobre la energía nuclear. Mira, un Ujú. antilogon es un viejo ejercicio retórico
se crea en el siglo V antes de Cristo, de la mano de Protágoras de Ajá. Abdera, que era un sofista. Y entonces el antilogón consiste en que el mismo individuo defendía dos posturas contrarias simplemente moviéndose del escenario. Y el ejemplo siempre que poníamos es el siguiente. Vamos a intentar analizarlo Venga, conjuntamente, aunque sea muy sucintamente, porque tampoco queremos provocarlo demasiado. Fíjate, si nosotros dijéramos, conviene invertir en energía nuclear. ¿Por qué? Pues porque, como tú acabas de apuntar, permite producir energía de una forma rentable, relativamente barata, los 365 días del año, no emite gases de efecto invernadero y puede asegurar un crecimiento económico a largo plazo. Bien, ahora nos moveríamos de escenario y diríamos, no conviene invertir en energía nuclear. ¿Por qué? Pues porque deja una herencia perniciosa a las generaciones venideras, qué sé yo, porque los residuos radiactivos de alta intensidad pueden estar hasta 5.000 años activos y porque no sabemos lo que nos va a costar gestionar esos residuos durante 5.000 años. Entonces, por lo tanto, la cuestión de la que sea rentable no está tan seguro. Si yo te pongo en esa tesitura, que estamos usando también en, digamos, datos de corte científico en algunas en las dos afirmaciones, ujú. eh, ¿tú cuál dirías que es más verdad? Es que como ya dijimos en la tesis y dijo en su momento el guionista de Algunos hombres buenos, no podemos asumir la verdad, porque la verdad tiene una serie de costes. En ese diálogo magnífico y muy poco sobreactuado entre Jack Nicholson y Tom Cruise, apenas se pegan voces en esa escena, se da una verdad cierta y es que lo que llamamos verdad es un concepto subjetivo al respecto de un relato de un hecho. Por eso precisamente en la tesis doctoral aludía a utilizar el término verdadero porque me parece más prudente. Porque es como mi análisis creo que es verdadero porque como si fuese una tangente en una función, perdón, como si fuese un límite en una función, me aproximo a la función sin tocarla. Pero sé que me estoy aproximando. Con respecto al ejemplo Pero que no tú la me has tocas nunca, puesto, ¿no? Pero no la toca es que nunca, ¿no? hasta el propio método científico y Karl Popper te dirían que nunca vas a llegar a la verdad en sí. Con lo cual es un camino pues de sufrimiento, frustración, dolor, donde o eres un cachondo mental o una cachonda mental o si no vas a pasarlo muy mal porque el propio método te lleva a la contraria muchas veces. Con respecto al ejemplo que me estabas poniendo, tiene un problema y es que el contexto tecnológico varía la respuesta. Hasta hace unos años, una cosa que se llamaban las centrales nucleares portátiles hacían que básicamente los resultados de la fisión primera o de las primeras fisiones del material nuclear para poder obtener energía generasen muchísimos residuos y de muchísima actividad nuclear residual. Pero hoy en día hay centrales nucleares de lo que llaman de baja potencia, que me corrija si hay algún experto en el proyecto Nodos que lo pueda comentar, que pueden abastecerse de lo que son residuos de grandes plantas. Con lo cual, ciertos fenómenos como son la reutilización y la recirculación, que se aplicaban, por ejemplo, en la industria agroalimentaria para, con los desechos de un campo, obtener fertilizante o obtener material para poder dar de comer al ganado, a otra escala se pueden aplicar aquí. Entonces, de alguna forma, el argumento de que los residuos son muy activos y muy perniciosos y duran mucho se reduce porque los podemos reintegrar de nuevo en el proceso. Tú me puedes decir, realmente no lo resuelves, porque es como una pata para adelante. Le damos una pata al balón para adelante y seguimos jugando. Pero estaría un poco en esa tesitura. Hay también un tema que está surgiendo a colación de lo que has comentado últimamente con el uso de la información científica al respecto de la desgracia que ha ocurrido en Valencia con la Dana y que hoy estamos teniendo en Málaga y en otras provincias, que es el hecho de qué hacemos con la información científica, si la asumimos, la ignoramos o tiramos para adelante. No recuerdo el título de la película, pero hay una película en la que hay un pantano que abastece de agua a un pueblo y a toda una comarca y se detecta que en ese agua está súper contaminada. Entonces, como pasaba en Tiburón, cuando quieren decir al alcalde, alcalde, hay un tiburón aquí que mata gente, ¿qué hacemos? ¿Avisamos a la gente y nos quedamos sin el turismo? ¿O nos la jugamos con las probabilidades para que nos coma el tiburón? ¿O usamos un agua contaminada? La lectura que la ciencia aporta de la realidad tiene siempre la gestión política asociada porque en función de los datos se toman decisiones. Y esas decisiones siempre son probabilísticas y casuísticas. Muchas veces, por un factor económico, suelen tomarse decisiones muy restrictivas ante un dato que la ciencia te da. Voy a ser muy polémico en este aspecto. Según la cultura de cada país, la forma de la gestión del confinamiento en la pandemia fue ligeramente diferente.
Países con una tradición más extendida en el uso de mascarillas, por ejemplo, no tuvieron confinamientos tan duros como otros países como el nuestro, que nunca había pasado por algo así. Y digamos que con un uso de la política de las mascarillas más de día a día, pudieron tener un uso de libertades de movimiento y desplazamiento mayor que otros países diferentes. Por ejemplo, con el tema del desarrollo, con el tema de las políticas de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030, hay una orientación hacia lo que es lo que se llama la reducción de la producción o la bajada de la producción, porque se asocia siempre producción industrial y económica a contaminación. Sin embargo, esa solución que se da de no uses bolsas de plástico, no comas tanta carne, no te desplaces, se aplica normalmente en grupos sociales que tampoco tienen muchas respuestas porque son ciudadanos muy de a pie. No se ataca a una gran corporación que contamina o a un gran magnate que contamina por uso de jets privados. Entonces, claro, Ujú. la información científica que es se está contaminando y hay un calentamiento global, acaba en una decisión política en la que se evalúan costes presupuestarios, costes de popularidad, costes de oportunidad. Y Claro, muchas veces se toman decisiones o se toman decisiones a partir de resultados científicos, no mirando todas las opciones, sino aquellas que son las más baratas o las que menos coste implican para la persona que tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, claro, eh, a lo mejor interesaría invertir más en lo que sería la producción de biocombustibles o la producción de compuestos químicos de alto valor añadido asociado a la gestión residual urbana o agrícola, pero es mucho más costoso que directamente prohibir que la gente circule por el centro de las ciudades. claro. Mira, Entonces, quiero claro, hacerte con los datos otra científicos, pregunta. ¿qué decisiones Sí. tomamos? Esa es. Mira, pero fíjate, voy a cambiar un poco de tercio, pero luego volvemos donde estábamos, ¿no? Porque al fin y al cabo se supone, yo quiero creer, ¿no? Que la ciencia también tiene una responsabilidad social, pero no depende del ámbito científico que se cumpla, sino sobre todo del ámbito político y económico, en no menor medida. Pero yo ahora voy por otros derroteros. Mira, ya en el año 2022 publicó la Unión Europea que más de la mitad de las noticias que circulan por Internet son noticias falsas. Si eso, no me detengo aquí para analizar cuáles son los intereses que hay detrás de esas noticias falsas, porque hay evidentemente intereses ideológicos, políticos, de marketing, económicos, simples calumnias que un individuo pretende lanzar contra otro. O sea, ahí no entramos, ¿no? Pero si a este enorme porcentaje de noticias que son falsas le unimos la estadística que dice que paulatinamente cada vez es mayor el número de personas que solo se informan a través de la red y de las redes sociales, eso significa que la inmensa mayoría de la población, de todo el mundo avanzado, va a buscar la información en una fuente envenenada, una fuente ponzoñosa. ¿Tú no crees que eso a medio plazo, incluso a corto plazo, puede tener un efecto devastador para gran parte de las parcelas de nuestra sociedad, no solo para la convivencia y la tolerancia, sino para la mínima resistencia frente a los desafíos que tenemos que afrontar en este siglo XXI? Como tantas otras veces, es un factor de escala. Y no lo quiero reducir a un factor de escala, lo quiero desarrollar. La patraña, la calumnia, la manipulación mediática es una cosa que atraviesa a las sociedades desde su constitución. Porque básicamente, al establecerse estructuras jerárquicas de poder, siempre va a haber una estructura dirigente que es en mucha menor cantidad que la estructura básica que desarrolla esa sociedad y sobre la que esta estructura dirigente manda. Eso genera suspicacias. Porque si yo no estoy yo mandando, tengo que confiar en que el que me está mandando va a defender mis intereses y mis necesidades como si yo mismo lo hiciera o lo hiciese. Eso ya es en función también de la responsabilidad cívica y de gobierno que tenga cada individuo. Eso hay que reconocerlo. ¿Qué ocurre? Pues que mientras que eso se acotaba al entorno de una ciudad-estado en las antiguas polis griegas o a un subconjunto de ciudades-estado que forman un feudo medieval donde la violencia más descarnada del señor feudal y por supuesto del primus inter pares regula esas relaciones de poder. O podemos también hablar de las oclocracias de la República Romana o de los duelos en el Senado durante el Imperio. Siempre ha habido una calumnia, una maledicencia. El problema es el factor de escala. Si yo tengo la polis, tengo una ciudad romana, tengo un feudo, o tengo ya una imprenta, o tengo ya un medio de comunicación masivo, o dispongo de la radio, de la televisión, y encima el Internet
ya no es solamente una forma de recepción pasiva que tarda mucho tiempo en que luego se traslade a la sociedad porque hay que articular una manifestación, un voto, una acción, sino que yo a golpe de tuit le puedo decir a Donald Trump, me parece usted un político con unas ideas muy desechables porque no avanzan en el beneficio de la humanidad. Fíjate que estoy diciendo una cosa muy objetiva. Aquí Donald Claro, no puede entrar a denunciarnos. Pero el hecho está en, en que ahora sí tenemos una comunicación entendida como recepción y envío de mensajes entre dos entidades. Y antes era todo mucho más pasivo o estaba todo mucho más circundado. Entonces, claro, el hecho de que nos estamos aproximando al concepto de aldea global, donde digamos que podemos discutir de un partido de fútbol con una persona de Djibouti, o que nos parezca fatal la última modificación del Ayuntamiento de Alaska del Sur sobre un término municipal y que todos estemos conectados a la vez, no nos está llevando de momento a una sociedad tipo Star Trek. Eso no está claro. pasando. Entonces, el factor de escala tecnológico es tal que la forma de hacer la calumnia ha subido de nivel por volumen y por número de interacciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿Puedo eso hacer? también tiene dos vías. Termino porque quiero apuntalar Sí, lo que sí, has dicho de lo de las redes sociales. eso es, eso Del es. mismo modo que hay un gran poder mediático que generaba estados de opinión a través de los medios de comunicación clásicos, televisión, radio, periódicos, publicaciones tipo revista, ahora se está generando un contrapoder a través de las redes sociales donde operan también los mismos magnates del gran poder mediático clásico que hemos conocido en el siglo XX, más grupos de individuos que además interaccionan unos con otros entre sí. Eso genera, pues si hiciésemos una división en 100 personas, va a generar un 45% de esos grupos mediáticos que influyen en un 35% subsiguiente y una cédula de resistencia que también estará dividida porque cada uno tendrá sus concepciones, sus etiquetas y sus definiciones éticas propias que considerará las más importantes y las más referenciales. Lo que comparten todos es que lo que se supone que era el marco común, que eran los derechos humanos, unos, porque para unos se queda corto, porque no incluye la máxima interseccionalidad que mi minoría representa, y otros porque dirán que esto es un invento de los rojos para fastidiarnos, ese consenso que se genera a partir del año 48 se ha perdido, se ha diluido. Menos mal que has concluido el argumento, porque yo iba a interrumpirte para hablar, para preguntarte por Star Trek. Hombre, Un una... inciso rápido, ¿no? Tengo un amigo, un buen amigo, editor, que una vez me explicó algo que yo ignoraba, ¿no? Es que en el origen de la serie, la premisa básica de la que se parte, que permite proyectar a la humanidad al espacio, es que se inventa una máquina que produce comida. Por lo tanto, eh, la gente no tiene preocupaciones de corte de supervivencia y pueden dedicar toda su energía y esfuerzo a iniciar el Star Trek, ¿no? El paseo por las estrellas, ¿no? De eso luego habla, ¿no? Pero ahora quería hacerte un comentario porque en una asignatura que tengo yo de filosofía de la ciencia, que es transversal en, en los másteres de aquí de la Universidad de Córdoba, que por cierto tú y yo hemos escrito un librito que aún está pendiente de publicar y que espero que salga el año que viene. Nos A falta. propósito, eso es, Grupo Nodos, esperad que va a salir. Librazo, no lo podéis para el año perder. que viene. Nodos, Para el año que viene. 2025. Fíjate, lo digo porque ya me parece que desde mediados del siglo XX se, se acuña un acrónimo que es el famoso CUDOS, ¿no? CUDOS, CUDOS, que a ver si recuerdo bien, significaría, digamos, hacia lo que debería orientarse la ciencia, algo así como un horizonte positivo, una especie de desideratum que habría que perseguir. La C respondería a cierto comunitarismo, haciendo énfasis en que lo que se aprende, lo que permite descubrirse con la ciencia, hay que compartirlo, ¿no? La U sería universalismo. O sea, que la ciencia tiene que dar respuestas universales, eso es obvio, ¿no? Y tienen que ser esos resultados tienen que ponerse en valor, ya vengan de, como dices tú, de Djibouti, o ya vengan de Indonesia, o ya vengan de Rusia, ¿de acuerdo? La D, desinterés, que es donde creo que hay realmente un problema, ¿no? Aquí siempre el ejemplo que se pone es el hecho de que hay mucho interés en determinadas cuestiones que manejan mucho dinero y sin embargo hay otras enfermedades que matan a más personas, pero como no atañen al primer mundo, se dejan fuera del marco de atención del ámbito científico. Por lo tanto, el desinterés habría que recuperarlo, ¿no? La O sería originalidad, evidentemente, ¿no? Lo que permite avanzar el conocimiento
es el desarrollo de ese pensamiento original que nos permita sacar adelante ideas nuevas y descubrir nuevas parcelas de esta naturaleza que nos circunda y que está aún llena de secretos. Y la S creo que era el skepticism, o sea, escepticismo, un sano escepticismo. Y ahora me pongo a pensar y me da la impresión de que ese comunitarismo, universalismo, desinterés, originalidad y escepticismo no está tan frecuente como debería estar. El último, por ejemplo, cuando uno asume, por ejemplo, acríticamente una información que luego se demuestra que es un bulo y la hace propia, y esto luego deriva en determinadas decisiones de corte económico o a la hora de consumir o incluso a la hora de votar, estamos viendo que el escepticismo se ha abandonado. O sea, abrazarse dogmáticamente a una afirmación se ha convertido, digamos que, en el deporte del siglo XXI de gran parte de nuestra sociedad. Y además, son muchas de estas afirmaciones rotundas que se plantean, que luego demuestran ser falsas, tienen el mismo interés de corte ideológico y un marco ideológico, digo, claro, ese interés fundamentalmente sostienen posturas o neoliberales o que invitan al individualismo más rampante. Y a mí eso me parece gravemente preocupante. Entonces, la pregunta, a ver qué te parece. ¿Qué piensas tú que se podría hacer desde el ámbito científico para paliar todo este tipo de debilidades que nos vienen asaltando desde los últimos años y que parece que estuvieran, en cierto modo, paulatinamente minando, corroyendo, neutralizando lo que debería ser los mimbres básicos sobre los que se sustenta nuestra sociedad, nuestra civilización, entre otros el conocimiento científico, que también sufre por este tipo de discursos falsarios? Perdona haberme extendido mucho. Pues no, 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 pues así como a la pata de la llana y en plan Pérez Reverte en el hormiguero, se me ocurren dos soluciones rápidas. Por favor, miembros y señoras participantes de nodos, corregidnos. Creo que habrá un espacio de comentarios aquí abajo para que podáis poner, ¿se han equivocado en el punto tal? Hacedlo, nodos 2024. ¿Hay hashtag? No lo sé. Pero a mí se me ocurren dos. El primero está en que la ciencia la hacen personas. Y las Claro. personas, nuestra concepción del mundo está atravesada pues, por valores políticos, económicos y sociales que son muy diferentes entre sí. Entonces, como la ciencia la hacen las personas desde un concepto, desde una posición política diferente entre sí, va a tener un enfoque distinto porque cada uno tiene una escala de valores diferentes según su tendencia ideológica. Y eso es objetivo. Luego también está el hecho de que seguimos siendo aún muy cautivos del nacionalismo de finales del siglo XIX. Entonces, sobre cierta investigación científica de ciertos países, se extiende siempre como una sombra que convierte tu skepticism que decías en esto de los valores kudos en directamente untrustworthiness. No nos fiamos de nada que venga de países de extremo oriente, del mundo del este, y de países, por ejemplo, tercermundistas, porque se puede siempre justificar. Es que no tienen el mismo nivel de desarrollo científico, es que les falta este dispositivo para hacer esta investigación, es que queda la investigación muy, muy superficial. Y claro, tener esa conciencia de que la ciencia es un continuo, pues no es todavía lo más extendido, pero ya no por convencimiento de las personas, sino porque también los métodos de investigación y de financiación de la ciencia son una traslación del mundo industrial al desarrollo del conocimiento científico, que desde cierto prisma se podría ver que es más próximo al desarrollo artístico. Hay una cosa que comparten el arte, la ciencia y la ingeniería, y es que parten del análisis que hace el ser humano de la realidad que le rodea. Entonces, hay un momento en el que ni el arte, ni la ciencia, ni la tecnología tienen un valor añadido per se, pero que requieren recursos, tiempo y dinero para poderse llevar a cabo. Ahora mismo el estado de financiación de la ciencia, ciencia sola, no ciencia aplicada en un ámbito industrial que genera economía, sino una ciencia de investigación pura y dura, es una ciencia por mecenazgo. Es un mecenazgo que puede ser público o privado, pero es que estamos en el 400, en el 500. Entonces, en lugar de tener un Ludovico Sforza, pues tengo un Ministerio de Ciencia que hace una convocatoria y si tengo suerte, pues mirarán bien mi proyecto y cuando miren bien mi proyecto me pelearé con otros 8 proyectos tan buenos como el mío y en una dinámica digna de Susan Collins y la autora de los Juegos del Hambre,
pues ya veremos quién acaba aquí silbando y haciendo así para llevarse la pasta para el proyecto. Entonces, claro, eso hace que investigaciones que son tan buenas como la que se selecciona no lleguen. Y como no se pueden financiar, se retrasan en el tiempo y perdemos esa originalidad y perdemos ese desarrollo. Luego también, al final del ciclo de la investigación, cuando llegamos ya a la publicación especializada en una revista, las revistas se llevan por parte de editoriales que en su mayoría son privadas, pero muy grandes, y tienen la concepción de que son un ente público, pero no son una empresa que busca beneficio económico. Y ese beneficio económico lo obtiene por parte de los estados que pagan y sufragan esa suscripción de las universidades, por parte de los y las investigadoras que quieren publicar, por parte de quien quiere entrar a leer esos artículos sin venir desde el cauce público o del cauce de la investigación. Y sin embargo, estas revistas no pagan a la gente que, por ejemplo, revisa los artículos, que es la función editorial básica de cualquier publicación. Entonces, ahora mismo hay alternativas como son las revistas open source gratuitas o los repositorios, no 2024, corregidme. Hay unos repositorios que creo que son los MPI, que son unas alternativas de publicación a la revista clásica que también son gratuitas. O, por ejemplo, según el campo, hay repositorios como son GitHub, que es para el desarrollo de aplicaciones de software, o incluso Wolfram Alpha, que admiten publicación de paquetes de datos completos sobre los cuales luego se puede investigar y pimponear. Entonces, también el paradigma de la publicación científica como sumum de la obtención de resultados científicos genera tensiones porque hay unos sobrecostes y unos tiempos en el tema de la investigación. Y como también la revista a la que se publique tendrá cierta adscripción nacional, pues habrá revistas muy buenas. Por ejemplo, hay una revista que es la Revista Cubana de Hematología. Los artículos que aparecen en la Revista Cubana de Hematología, todos son verdad. Es decir, todos son artículos científicos que contrastan un experimento y te demuestran un resultado fidedigno de una comprobación de hipótesis. Ciencia OK. Pero claro, como es la Revista Cubana de Hematología, pues ¿qué sabrá esta gente de hematología? Y luego en su campo, pues es una revista correcta. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no se consigue solucionar hasta a lo mejor 5 años después, cuando por gota malaya de la comunidad científica que hace uso de esos artículos, el prestigio de la revista aumenta y por ende se supone que ya es una referencia mayor. Pero te pongo un caso. Si la investigación está bien hecha y se demuestra una hipótesis, la investigación, puede ser que una investigación más mediocre, pero que esté publicada en una revista más cara, penetre más que una buena investigación que tiene que una revista más barata y que en este momento mediático esté en una posición en el cuartil de referencia más atrasada. Entonces, eso también ataca el concepto que me estabas contando del desinterés y de la originalidad y el del comunitarismo. Entonces, estos objetivos kudos que tú señalabas están muy bien, pero digamos que en esa chi cuadrado que la realidad nos impone, aún no hemos llegado ahí. Ya. Te quería hablar, claro, porque hablabas de valores en tu intervención anterior y eso siempre pues suscita el profesor de filosofía que hay en mí. Mira, la parte de la filosofía que se ocupa de los valores es la axiología. Y ahora me pregunto hasta qué punto la ciencia tiene posicionamientos axiológicos correctos. Necesito un par de minutos para explicarlo. Mira, un valor, que de lo que hemos dicho que se ocupa la axiología, desde el punto de vista filosófico se define de una manera muy rara, porque emplea el propio término que está siendo definido, cosa que sabemos que la lingüística no aprueba fácilmente. Entonces, un valor sería algo que vale, algo que no te deja indiferente, algo que provoca una reacción, ya sea esta reacción de adhesión, ya sea de rechazo. Entonces, podemos poner ejemplos de valores: la libertad, la justicia, la bondad, la belleza, pero también la esclavitud, la maldad, la fealdad, la crueldad, la injusticia. ¿Por qué? Pues porque todos estos valores que hemos puesto en segundo término valen, no te dejan indiferente y provocan una reacción, normalmente de rechazo. Entonces vemos entonces que una primera característica de los valores es la polaridad, que hay valores positivos, la libertad, la justicia, y hay antivalores, que serían la esclavitud y la injusticia. La segunda característica de los valores sería que no todos están a la misma altura.
O sea, no es lo mismo la justicia que la belleza. Quiero yo creer, evidentemente no es lo mismo. Uf, Y no están a la misma altura. Claro, como hay una jerarquía de valores que vulgarmente se conoce como escala de valores, pues cada individuo tiene una jerarquía de valores diferente, que siempre dibujamos en forma de triángulo o de pirámide, siguiendo casi la visión canónica de Platón. Claro, entonces, en la cúspide de la escala de valores, cada individuo tiene uno, o un orden diferente. Por ejemplo, me atrevo a decir que los miles de personas que van a ver esta conferencia plenaria, o los cientos de personas, espero que sean cientos, es imposible serán encontrar dos legión en personas, cualquier caso. legión, va a ser muy poco probable que haya dos personas con la misma escala de valores. ¿Por qué? Pues porque por definición la escala de valores es muy compleja, es poliédrica, muy detallada, muy minuciosa y habrá diferencias, ¿no? Por cierto, otro comentario que me suscita hablar de los valores. Eh, no podemos atender a lo que dice la gente sobre cuál es su carga axiológica. ¿Por qué? Porque como decía el doctor House de la serie de televisión, todo el mundo miente. Entonces, ¿cómo Uf. podemos verificar la escala real de valores de un individuo? Pues a mí se me ocurre una manera muy sencilla, viendo en qué gasta el tiempo y el dinero, porque tanto el tiempo como el dinero son limitados, entonces uno tiene que seleccionar en qué los emplea. Habrá gente que los emplea en drogas, otros en viajes, otros en ONG, otros en maquillaje, otros en videojuegos. Eso ya muestra que cada uno tiene unos valores diferentes. Y el tercer comentario que me suscita la cuestión de los valores, antes de pasar al comentario que quiero hacer, es que si uno realmente quiere mantener una relación amorosa o amistosa que perdure en el tiempo, es necesario que la escala de valores sea similar, o de lo contrario se van a producir fricciones constantes que van a llevar a rupturas. Por lo tanto, eso de que los polos opuestos se atraen, eso axiológicamente es mentira, absolutamente mentira. Y ahora viene aquí la clave, ¿no? Bueno, la clave. Partiendo de la premisa de que tiene que haber valores y antivalores, estamos corriendo el riesgo de que los antivalores estén subiendo justamente en la escala de valores de la ciudadanía. Por eso tenemos de nuevo discursos de odio, discursos intolerantes, un renacimiento del racismo, un renacimiento de las ideologías totalitarias, un renacimiento del autoritarismo. ¿Crees que la ciencia ha fallado a la hora de reforzar justamente esa carga axiológica de la que debería ser ella una de las que lo transporte, de la que lo lleve? ¿O tú crees que la ciencia no tiene nada que ver en todo este auge demoledor que estamos viviendo en los últimos años en todo el mundo occidental? Pues respuesta corta, no. No La tiene voy nada a que ver. desarrollar, la voy a desarrollar. Si me voy a los nazis, los nazis, la represión estalinista más dura a nivel social y además esta semana he visto un vídeo en YouTube muy interesante de un divulgador histórico que se llama Puto Miquel. Es muy famoso, Vale. sale últimamente mucho en el hormiguero. Sí, 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 total, pero es Ujú, muy bueno. Y hacía un vídeo ujú. en el que analizaba cómo se gestionaba el fenómeno LGTBIQ+ en la Unión Soviética. Y voy a aterrizar el ejemplo. El fenómeno LGTBIQ+ en la Unión Soviética se penalizaba, se despenalizaba según la corriente política que estuviese en ese momento en el Politburó fuerte, pero siempre había un argumento racional detrás. Había un argumento, sí, sí, un argumento racional. No estoy diciendo que sea ético ni que sea Ujú. positivo, racional. Había una explicación Sí, de esto es un, por favor, Unión Soviética 1940, todos los paréntesis puestos, ¿eh? Esto es una condición de salud que se corrige vía la sí. educación y la terapia. Pero no es algo ilegal porque como pertenece a la esfera privada de una persona, nosotros no estamos aquí para atenazar a la gente en su esfera privada. Por favor, Unión Soviética 1940 y pico, ¿vale? O sea, todo lo que queda. Los nazis hacían experimentos totalmente aberrantes, antiéticos, desechables en lo ético de una forma brutal, pero con unas premisas que en su momento eran premisas científicas. La frenología, que era el estudio este de las dimensiones del cerebro para determinar si una persona Del cráneo, puede, del cráneo. el cráneo, perdón, el cráneo, había Mm. una correlación, que correlación no implica causalidad, en su momento tenía unas bases científicas porque sobre unos fenómenos se formulaban unas hipótesis, se hacían unos experimentos y se tenían unos resultados. Entonces,
Esas aproximaciones eran unas aproximaciones racionalistas, muy herederas de una lectura de la Ilustración, en el cual había una traslación desde la biología hacia lo político y lo ético muy directa y muy por el filtro de las personas que lo hacían en su momento. Sin embargo, hoy día los nuevos movimientos de ultraderecha no se mueven por una perspectiva racionalista de un estudio de la realidad, sino que se mueven por una perspectiva emocional de cómo la realidad me hace sentir. Entonces, ya la justificación no es que considero que esta raza o subraza científicamente es peor que yo, sino es que directamente este es pobre, este es una persona LGTBIQ, este es una persona racializada y es que a mí me van a reemplazar. Una de las grandes teorías de la pseudociencia ahora es la famosa del gran reemplazo, que es una lectura muy mira, a mí no me gusta usar las etiquetas, pero tengo que reconocer que en este momento son precisas. Es una lectura muy del hombre blanco, cis, heterosexual, de decir, es que me van a reemplazar. Es que yo solamente por estar aquí ya merezco la pena y que me lo den todo hecho. Yo no me tengo que currar nada. ¿Y cómo va a haber esta gente que está más preparada que yo, se lo curra más que yo, hace esto? ¿A mí cómo me van a reemplazar? Pues, muchacho, es que toda la vida en la humanidad ha habido gente muy diferente y el grupo en el que estabas jugando tú tenían la pelota y no la querían repartir. Pues ahora te toca jugar con otras cartas distintas. Entonces, como los movimientos de ultraderecha ahora mismo reniegan de la base racionalista que forma parte de la ciencia, no creo que sea responsabilidad de la ciencia porque se ha tornado el eje de lo racional a lo emocional. Entonces yo le echo más la culpa, porque me has preguntado si le echamos la culpa a la ciencia, yo se la echo al Ujú. postmodernismo. El Claro. posmodernismo reniega de lo racional y de lo global y de lo común para centrarse en el individuo y cómo se siente. A mí me recuerda mucho a la pelea que había entre la ilustración y el romanticismo. Tú tienes a Voltaire, que te intenta hacer una explicación aristotélica de la realidad en todas sus vertientes, y luego, por ejemplo, tienes a Goethe, que te hace el Werther. Y si tú te ves la ópera de Werther, pues es como Rebelde sin causa. Es como, ¿por qué me rebellé? ¿Por qué me rebellé? Pues, tío, porque eres un privilegiado, te has dejado la novia, mal, vamos a buscar otra novia, hay mucha gente, puedes ser feliz todavía. Entonces, esa tensión entre la ilustración y el romanticismo que se vio en la literatura y en la política en el siglo XIX, la estamos teniendo ahora con Twitter. Y Claro, claro. nos encontramos que, por ejemplo, Mm. hay un fenómeno que es que a la ciencia le va a costar siempre mucho más rato, esfuerzo, pedagogía y tal, refutar la tontería de que un tío o una tía diga que tomando lejía se cura el COVID. Ya, ya. Porque además la ciencia tiene un problema, y es que la ciencia te va a dar verdades muy descarnadas que a lo mejor van en contra de lo que a ti te da tranquilidad psicológica y sentimental. Entonces, Claro. descabalgarte del burro pues es muy duro psicológicamente y tener que reconocer que algo que no me gusta es verdad implica una resiliencia y un estoicismo que la sociedad postmoderna actual, muy hedonista, muy del consumismo y muy del ya, no asume. Claro. Entonces tienes ahí un Bueno, caldo de cultivo de una pelea entre lo estoico y lo racional contra lo hedonista y lo subjetivo y lo postmoderno, que es que no podemos ganar de momento. la verdad que es fantástica la intervención que has planteado y son muchas ideas las que suscitan, suscita tus palabras, pero tenemos que ir terminando. Voy a lanzar una última idea, te dejo con una reflexión final y luego ya nos despedimos de los que nos estén escuchando, porque de entre las cosas que has dicho, a mí me ha traído a la memoria una cuestión que trabajé muchísimo en su tiempo y era en la retórica de Aristóteles. Él decía que un discurso, para que tuviera la máxima capacidad de ser persuasivo, debía incluir tres partes, ¿no? El ethos, el logos y el pathos. El ethos sería el intento por parte del orador de que el auditorio se identifique con él, de que confíe en él y de que la gente piensa que sabe de lo que habla. El logos serían las razones desprovistas de cualquier tipo de apelación emotiva, los argumentos puros por los cuales uno defiende una idea fundamentalmente. Y luego el pathos son esas apelaciones emotivas que quedaban fuera del logos. Claro, da la impresión de que el moderno discurso, ojo, discurso mediático, incluso discurso político, que debería otrora, o que otrora era más razonable y más racional, a día de hoy
se ha perdido y se ha desnortado. ¿Por qué? Porque el logos ha desaparecido completamente del discurso político, no hay argumentaciones ninguna en los debates, ni en las presentaciones, ni en los discursos políticos. El pazo se ha adueñado de la inmensa mayoría, que son esas apelaciones emotivas, ¿no? De los discursos políticos, y si queda algo de ethos es porque al orador le interesa que, que el auditorio mínimamente se fíe de él y se identifique con él, ¿no? Y ahora, poniendo esto sobre la mesa, lo que me planteo yo es si esta nueva corriente de irracionalismo, que es lo que yo deduzco que se interpreta de tus palabras y que viene además muy cargada ideológicamente, no puede dar al traste con media humanidad, porque las amenazas que se sienten sobre el horizonte del siglo XXI son bastante claras. Podemos solamente mencionar la que considero que es una de las peores, que es el cambio climático. Acaba de ser elegido para asumir la administración en la Casa Blanca Donald Trump, que es el más famoso negacionista del mundo y va a tener el puesto más importante y más poderoso que hay para tratar de salvar lo que se promete un auténtico gran problema. ¿Qué opinas, Rafa? Pues lo que voy a decir es una opinión pura y dura. Platón lo calificaría de doxa, ¿vale? O sea, Venga. esto no tiene el valor que tiene. Pero ahora mismo encuentro que hay como dos posiciones enfrentadas en esta respuesta. Y voy a poner como referentes los dos movimientos sociales que por el momento mayor parangón tienen, que son el ecologismo y el feminismo. Ambos movimientos, por lo que yo detecto, viendo intervenciones de ecologistas de fuste o bueno, de ecologistas activistas, porque también hay una derivada, que es el tema del activismo. Hay una diferencia entre el activismo social y la respuesta técnica que se da desde los expertos de esos ámbitos. Hay como una diferencia de intensidad, hay veces que colaboran y veces que no. Por ejemplo, los ecologistas científicos suelen hacer pintadas y acciones no permanentes en espacios públicos y luego hay una serie de hooligans terroristas culturales que se llaman Just Stop Oil, que se dedican a arrojar latas de pintura, latas de sopa, perdón, y de comida a las mayores obras de arte de la historia. Entonces, hay como un cansancio de los movimientos ecologistas y feministas en el aspecto de la pedagogía y del convencimiento vía la seducción, bueno, vía la argumentación y un poco el enlightenment, es decir, te voy a dar un argumento tal que tienes que convencerte por la fuerza del argumento, porque digamos que el que tiene que escuchar no le quedan ganas, ni esfuerzo, ni empatía para escuchar la explicación de unos movimientos que están cada vez más cansados. Esa renuncia a la pedagogía por parte de los movimientos más transformadores que hay ahora mismo le llevan a un activismo y a una sospecha de todo aquel que no se asemeje al 100% a lo que ellos manifiestan. Entonces, hay un fenómeno de cantonalización social donde el abandono de la pedagogía y de la didáctica por cansancio, no estoy diciendo que sea justificado, ¿eh? O sea, se ha hecho, se ha intentado, pero no ha surtido efecto. Han dicho, mira, ya hay mucha bibliografía, quien se quiera leer los manuales de ecología de la editorial McGraw-Hill los tiene todos, quien quiera descubrir quién es Judith Butler o quien quiera descubrir quién es Simone de Beauvoir, no tiene nada más que buscarlo en Google. Y se está cogiendo la idea de que si la gente no lo sabe es porque no lo quiere aprender. Entonces se está yendo a una política más de la acción y de la confrontación para de esa forma de acción atraer a más gente a tu movimiento, lo cual acaba provocando, por un principio de acción y reacción, este fenómeno famoso de la polarización. La polarización, que no tiene por qué ser mala per se, provoca que si lo juntamos con tu argumento inicial de los valores y los antivalores, estemos generando como dos esferas que no se van a poder encontrar, en la cual hay gente que básicamente asume los derechos humanos, desea la emancipación y la eliminación de las desigualdades por razón de género o de sexo, dice, puñetas, el planeta se está yendo un poco al traste, ¿qué hacemos? Y otros que dicen, me quieren suplantar, no me van a dejar coger el coche y comer carne está mal. Entonces, como al final lo que acaban viendo son sentimientos muy encontrados, puntos de encuentro donde poder discutir sosegadamente y llegar a acuerdos, porque claro, que también dice, ¿llego a acuerdos con quién? ¿Con quien no avala los derechos humanos? Claro, ¿Tengo que llegar claro. a un punto medio con esa gente?
Entonces, la situación es muy complicada porque no hay puentes de entendimiento, porque fundamentalmente hay una parte muy agraviada, que es la parte que venga de la lucha de la desigualdad y la que está diciendo el planeta se va al traste, y una parte que tiene fundamentalmente sus derechos, o no sus derechos, perdón, sus privilegios muy atacados, pero como son los dueños del sistema de economía global, eh, atacarles a ellos supone, si tomamos la teoría del manantial de Ayn Rand, supone que si atacamos a la cúspide, si atacamos, por ejemplo, a la BP, Manolo, que tiene una furgoneta con la que hace un reparto y tiene que echarle el diésel, al final el que va a sufrir es Manolo, no va a sufrir la BP. Entonces, hay ahora mismo un principio de acción y reacción que la base que está en medio no entiende. No, esto acabo de decir es muy elitista. No es que no entienda, es que las consecuencias negativas de la lectura que hacen unos y a los otros que les da igual recae todo sobre ellos. Y es en ese caldo de cultivo donde precisamente hay movimientos de voto de personas que podrían estar votando por opciones políticas que protegen el derecho medioambiental, que protegen a las minorías, que buscan la igualdad, y se deslizan a votar a quien les paga y quien les pone un plato de comida en la mesa. Entonces, en el corto plazo o en el medio plazo, si no se vuelve a cierta pedagogía y cierta negociación, esa polarización va a hacer que los que están del lado correcto de la historia cada vez se queden más solos, porque el hambre y la tensión ganan, el miedo Sí. gana. Entonces, si solamente se maneja el reproche, el tú te aguantas, el no cojas el coche porque es que el coche contamina, y no se dan opciones que motiven, que den esperanza y que de alguna forma compensen, los que manejan en los hilos del poder económico van a acabar ganando porque el sustento de la gente depende ahora mismo de esas entidades. Entonces, desde ciertos movimientos que defienden los derechos humanos, si solamente se apela a la culpa, si solamente se apela al aspecto negativo, la pedagogía puede ser positiva y negativa, ¿eh? Y hay ciertos elementos de la pedagogía negativa que son muy útiles, porque curten el carácter y te dan resistencia. Pero si no te ponen algún argumento que te motive, tira los brazos abajo y no sigues adelante. Entonces, yo creo que la forma de hacer esa repesca tiene que ser, de nuevo, vía la pedagogía y vía el entendimiento. Voy a poner un ejemplo muy controvertido. Hay un Venga. conocido youtuber que es Jordi Wild, que es muy famoso porque hace entrevistas y un espacio de divulgación de temas de misterio y cosas así. Y este verano hizo un especial de 24 horas de emisión en directo con diversas entrevistas y paneles de expertos. Y hubo uno de los cuales en los que se hizo una mesa redonda entre Rocío Vidal, que es una divulgadora que en YouTube se conoce como la gata de Schrödinger, estupenda comunicadora en el ámbito, Santaolalla, Javier Santaolalla, que es doctor en física e ingeniero que ha trabajado en el CERN, y los sentó con un señor que investiga ovnis de una forma que vamos a llamar paracientífica. No vamos a decir pseudocientífica porque él mismo reconoció que sigue ciertas metodologías, o sea, no es una persona con un cono de aluminio en la cabeza. Y luego con otro señor que se apoda Mr. Tartaria, que decía teorías a cada cual más loca. Eso, aunque sea una cosa que desde fuera se pueda criticar muchísimo, el hecho que durante 2 horas un científico le pudiese rebatir a una persona pseudocientífica con cámaras delante, con toda la gente que lo estuviese viendo, los argumentos a un pseudocientífico de forma directa, rápida y concisa, genera un estado de conciencia y de concepción de que, ostras, la ciencia es válida, que precisamente en el rango de edades que este youtuber maneja es fundamental. Entonces, ciertos argumentos mediáticos de no hay que dar espacio mediático a nadie que no comparta mi marco del todo, por arriesgado que parezca y por rompedor que parezca, tampoco nos podemos poner así, porque entonces nos cantonalizamos. Y si traigo un último, el último cantón que yo conozco fue el de Murcia, que fue épico, pero acabó muy mal. Entonces queremos buscar El de opciones. Cartagena, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón, el de Cartagena. No dos, Sí, perdón, sí, Murcia, sí, sí. Cartagena, lo siento, sé que tal. Entonces, esos puentes didácticos y de comunicación hay que reabrirlos porque si no, le damos las llaves, se las damos a Donald Trump. Es un ejemplo, están las Pues mira, últimas elecciones que hemos tenido de Harris y Trump. sí, sí. Pues vamos a tener que dejarlo aquí porque llevamos ya más de 50 minutos. Hemos
excedido considerablemente el plan inicial, Está fluido. pero debo decir, me lo he pasado muy bien, Rafael. He aprendido muchísimo, es un gusto escucharte y, y creo y espero Quiero, que la gente que... Espérate, bueno, y luego di tú. Y luego solamente despido quiero yo, venga. reconocer una cosa, Nodo 2024. El profesor Bermúdez y yo hicimos durante unos cuantos años un programa de radio online donde él tenía una sección de filosofía y yo era el tiránico presentador. Lo quiero reconocer aquí públicamente, que solamente le Menos mal. dejaba de 10 a 12 minutos por sección. La generosidad de Manuel Bermúdez está a prueba de cualquier concepto. Perdona, Manuel. Yo, fíjate, además que te he dejado hablar, te he dejado playarte, no en ningún momento he dicho corta por aquí, ¿eh? Pero bueno, creo que ha valido la pena, Rafa, porque eh, yo creo que tu discurso tiene que llegar, tiene que calar, la tesis que has escrito es valiosísima y considero que realmente tiene que haber un cambio drástico de la en la forma de percibir la realidad y los conceptos vinculados a la idea de verdad, de, de tolerancia, de noticias falsas. Hay que recuperar una apuesta, creo, educativa por el pensamiento crítico. No queda otra, o de lo contrario nos irá fatal. Y nada, emplazo a los que nos escuchen a compartir sus opiniones en el foro de Proyecto Nodos. Y aquí estamos para el año que viene, porque si se han percatado ustedes, hemos hecho un diagnóstico bastante pesimista de la situación, pero no hemos ofrecido soluciones que la dejamos para el año que viene. Muchísimas gracias y espero verles en otra ocasión. Adiós.